Bienvenidos a Signos Zodiacales. Hoy no hablaremos de belleza convencional ni de amores tranquilos. Hoy vamos a descubrir quién tiene ese no sé qué que te atrapa sin lógica ni defensa. Prepárate para conocer el ranking del signo más irresistible, del más sereno al que simplemente no puedes olvidar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Empezamos. 12 Capricornio. El atractivo de Capricornio no se nota de inmediato. Es como una brasa bajo la nieve, silencioso, distante, aparentemente frío. Pero si prestas atención, verás que su magnetismo no necesita palabras, ni miradas, ni promesas vacías. Su presencia impone, como si supiera algo que tú no, como si siempre llevara un secreto bajo llave. Capricornio no necesita seducir con movimientos ni sonrisas forzadas. Su arma más potente es el silencio y su mayor encanto, la seguridad con la que se mueve en un mundo que tiembla. No busca llamar la atención, pero cuando entra en una habitación, el aire cambia, la energía se transforma, y tú no sabes por qué. No es coqueto ni encantador en el sentido clásico. No se regala fácilmente, y quizás por eso, cuando te mira, de verdad, sientes que esa mirada vale más que 100 palabras. Y si decide hablarte, no es para endulzarte los oídos, sino para decirte una verdad que quizás nadie más se atrevió. Su atractivo está en su aplomo, en cómo no se deja llevar por impulsos, en cómo te reta sin decir una palabra, solo siendo él. Te pone a prueba con su indiferencia, y si logras traspasar esa coraza de hielo, descubres que detrás hay una intensidad brutal, pero reservada solo para quienes valen la pena. Capricornio no juega, no coquetea por deporte. Si te abre una puerta, es porque ha visto en ti algo real. Y eso, hoy en día, es más irresistible que cualquier caricia. Es el tipo de persona que no te persigue, pero que si se cruza en tu camino, te deja marcado. Su sensualidad es sutil, como un vino oscuro que necesita tiempo para desplegar su sabor. No embriaga rápido, pero cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Porque Capricornio no seduce con la piel, seduce con el tiempo, con la constancia, con esa seguridad que te hace querer quedarte. ¿Has sentido alguna vez el magnetismo de un Capricornio? ¿Esa calma que incomoda y seduce al mismo tiempo? Cuéntalo en los comentarios, porque aunque muchos no lo noten, hay quienes nunca logran olvidarlo. Onda, Virgo. El atractivo de Virgo no grita, no se exhibe, no se impone. Es un encanto que se construye despacio, como una melodía que no entiendes al principio, pero que termina quedándose contigo. No te atrapa por el impacto, sino por los detalles, por cómo te escucha cuando nadie más lo hace, por cómo recuerda eso que dijiste sin importancia. Virgo no busca seducir. De hecho, muchas veces ni siquiera se da cuenta del efecto que tiene. Y tal vez por eso resulta tan irresistible para algunos, porque no lo intenta. Su mente analítica, su forma de observar el mundo y entenderlo desde el orden y la lógica, despiertan una curiosidad silenciosa en quienes lo rodean. Su atractivo es pulcro, preciso, casi quirúrgico. No hay desbordes en él, ni promesas vacías, ni dramatismos. Hay profundidad, hay claridad. Y eso, en un mundo de emociones volátiles, es más sensual de lo que parece. Virgo sabe exactamente lo que hace, incluso cuando parece tímido o distante. No te agarra del brazo, pero sí te envuelve con palabras bien elegidas. No te bombardea con cumplidos, pero te hace sentir visto, comprendido, incluso cuidado, sin alardes. Tiene ese don de tocar el alma con gestos mínimos. Una corrección, un consejo, una pregunta que nadie más se atrevió a hacerte. Y sí, puede parecer demasiado cerebral, demasiado contenido. Pero detrás de ese control hay fuego. Uno que no se enciende para cualquiera, pero que cuando prende arde de manera silenciosa y profunda. Virgo no te ofrece una tormenta, te ofrece un refugio. Y eso es difícil de rechazar. Muchos lo subestiman, lo ven como el signo que está en su mundo, más preocupado por la perfección que por la pasión. Pero quien se ha enamorado de un Virgo sabe que su verdadera seducción no está en lo evidente, sino en lo que construye paso a paso, sin promesas, pero con hechos. Hay algo profundamente atractivo en alguien que no necesita seducirte para quedarse contigo. En alguien que no juega, que no improvisa, pero que cuando se entrega, lo hace desde un lugar tan honesto que cuesta encontrarlo en otro signo. Virgo no es un huracán, es una marea constante.
Y en esa constancia, en esa forma de hacerte sentir importante sin grandes discursos, es donde se esconde su magnetismo. Un magnetismo que no se ve, pero que se siente. ¿Te atrapó alguna vez un Virgo sin querer? ¿Te conquistó con su mente antes que con su piel? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces el encanto más fuerte es el que no busca brillar. 10. Acuario. El atractivo de Acuario no sigue reglas, y eso ya es una seducción en sí misma. No le interesa gustarte, no necesita agradarte. Y paradójicamente, ahí comienza su encanto. Porque hay algo hipnótico en su forma de estar en su propio mundo, en esa mirada que parece mirar más allá de ti y a la vez atravesarte por dentro. Acuario es distante, sí, pero no frío. Tiene una calidez rara, inesperada, que aparece justo cuando menos lo esperas. No te persigue, no te busca, pero si decides acercarte, te abre una puerta a un universo completamente distinto. Uno que no entiendes del todo, pero que no puedes dejar de explorar. Su atractivo es mental. Te atrapa con sus ideas, con sus teorías locas, con esa forma de cuestionarlo todo. Te seduce con su independencia feroz, con su manera de ser libre incluso cuando ama. Porque Acuario ama distinto, sin cadenas, sin drama, sin necesidad de posesión. Y eso, para algunos, es irresistible. Es un imán para quienes buscan algo fuera de lo común, para quienes se cansaron de lo típico y necesitan aire fresco. Con Acuario todo es nuevo, impredecible, distinto. Y aunque no lo diga, le gusta ver cómo lo miras sin entenderlo del todo. Le gusta ese misterio que se forma a su alrededor sin que él tenga que construirlo. Pero no te confundas. No es un seductor clásico. No te lanzará piropos ni se desvivirá por ti. Su forma de gustarte es más sutil. Una conversación que se te queda rondando, una idea que cambia tu forma de ver las cosas, una frase que parece inocente pero te toca justo donde duele. Acuario no te promete nada. Y quizás eso es lo que más te atrae. Porque cuando alguien no necesita atraparte, pero igual te quedas pensando en él, algo está pasando. Tiene una forma tan única de moverse por la vida que sin proponérselo termina siendo inolvidable. No es fácil amarlo ni entenderlo, pero si logras entrar en su órbita, ya no querrás salir, porque nadie te va a hacer pensar como él. Nadie te va a mostrar el mundo desde un ángulo tan nuevo. Nadie va a abrazar tu rareza como Acuario. Su atractivo no está en lo físico ni en lo evidente. Está en lo raro, en lo que no se explica, en esa libertad que lleva a cuestas como bandera y que, aunque a veces duela, también sana. Porque estar con Acuario es un recordatorio constante de que amar no es poseer, es compartir el vuelo. ¿Te perdiste alguna vez en la mente brillante de un Acuario? ¿Te atrajo sin tocarte, sin hablarte demasiado? Queremos leer tu historia, porque a veces el magnetismo más fuerte es el que no se ve, pero te cambia por dentro. 9. Cáncer. El encanto de Cáncer no grita, susurra. No aparece con fuegos artificiales, sino con una mirada que te acaricia el alma. Es un signo que no se impone, pero que te envuelve. Y cuando te das cuenta, ya te ha atrapado. No por lo que dice, sino por cómo te hace sentir. Hay algo profundamente magnético en su vulnerabilidad. Esa forma tan suya de preocuparse por ti, de leerte entre líneas, de intuir lo que no te animas a decir. Porque Cáncer no necesita que hables para saber que algo te pasa. Y esa conexión emocional, tan rara y tan pura, se vuelve adictiva. No va por la vida queriendo conquistar a nadie, pero cuando se entrega, lo hace de verdad. Te cuida, te protege, te hace sentir en casa. Y eso, en un mundo de relaciones fugaces y promesas rotas, es un tesoro, uno que muchos no saben valorar hasta que lo pierden. Cáncer no tiene un atractivo superficial, no busca llamar la atención con apariencias. Su seducción es lenta, profunda y emocional. Es la mano que te sostiene cuando te caes, la presencia silenciosa que nunca te abandona, el amor que no se grita, pero se demuestra. Hay quienes lo subestiman, creyendo que su dulzura es debilidad, pero no podrían estar más equivocados, porque Cáncer ama con coraje, ama con memoria, ama con esa intensidad que no se ve, pero te marca para siempre. Y ese tipo de amor es el que más duele cuando falta. Tiene una forma de mirar que lo dice todo, que te abraza sin tocarte, que te hace sentir importante sin necesidad de palabras.
Y aunque no lo diga, si Cáncer te elige, lo sabrás, porque te va a cuidar como si fueras parte de su historia. Y de alguna forma, lo serás. Eso sí, no confundas su calma con pasividad. Si lo hieres, si lo traicionas, si lo empujas demasiado, su caparazón se cierra. Y cuando eso pasa, volver a entrar no será fácil, porque Cáncer recuerda, no olvida quién le hizo daño. Y aunque perdone, ya no será igual. Su belleza no está en lo que muestra, sino en lo que esconde. En esas emociones profundas que no siempre comparte, pero que lo hacen inmenso. En esa lealtad silenciosa que no exige nada, pero lo da todo. En esa ternura que no muchos entienden, pero que quien la prueba jamás la olvida. ¿Te cuidó Cáncer cuando nadie más lo hizo? ¿Te sostuvo en tus momentos más oscuros? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces el atractivo más irresistible no está en un cuerpo, sino en un corazón que te abraza como si fueras hogar. 8. Libra. La belleza de Libra no necesita presentación. Está en su forma de hablar, en su sonrisa armoniosa, en sus movimientos delicados. Es el signo que parece haber nacido para el encanto. Todo en él seduce sin esfuerzo. Pero cuidado, no todo lo hermoso es inocente. Libra es estéticamente cautivador. Tiene ese algo que hace que te detengas a mirarlo, incluso sin saber por qué. Tiene elegancia, tiene gracia, tiene una manera de hacerte sentir visto. Y cuando te habla, sientes que el mundo se detiene por unos segundos. Es experto en generar conexión. Te escucha con atención, te halaga con precisión, te hace sentir especial. No porque quiera manipularte, sino porque así es su esencia. Busca el equilibrio, el agrado, la armonía. Pero esa búsqueda puede volverse adictiva y también peligrosa, porque Libra rara vez muestra todo lo que piensa, y eso lo hace enigmático. Te da lo justo, te deja con ganas de más. No es misterioso como Escorpio, pero tiene una forma muy sutil de esconder lo esencial, de dar la mitad para que tú completes el resto con ilusión. Tiene una estética emocional, sabe cómo agradar, cómo conectar, cómo hacerte sentir bien. Pero a veces su deseo de evitar conflictos lo vuelve evasivo. Seduce y se va. Promete sin querer hacerlo. Coquetea sin querer comprometerse. Y eso deja heridas. Libra no es caótico, ni impulsivo, ni cruel. Pero sí es cambiante, influenciable, un poco temeroso del desorden emocional. Le cuesta decidir, y mientras tú estás en llamas, él sigue pensando cuál es el mejor ángulo desde donde mirar el incendio sin mancharse. Lo irresistible de Libra está en su equilibrio entre lo que da y lo que niega, entre lo que muestra y lo que esconde, entre su calidez afectiva y su distancia elegante. Es esa persona que todos miran, pero pocos realmente conocen. Puede enamorarte sin prometerte nada. Y cuando te das cuenta de que estás atrapado en su mundo de belleza y dudas, ya es demasiado tarde, porque Libra se mueve como el viento, suave, cambiante, impredecible y a veces inalcanzable. Aún así, cuando Libra decide amar, lo hace con ternura, con detalles, con entrega, pero necesitas esperar a que lo decida. No puedes apurar su ritmo, no puedes forzar su balanza, porque si lo haces, se rompe, y entonces ya no vuelve. ¿Te perdiste alguna vez en la mirada de un Libra? ¿Te hizo sentir especial con solo una palabra? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces lo más irresistible no es lo que arde, sino lo que acaricia suavemente el alma y se va. Semi Tauro. Tauro no corre, no grita, no persigue, pero seduce con una fuerza que arrastra lento, firme, constante. Es como una melodía suave que se te mete bajo la piel sin que te des cuenta. Cuando menos lo esperas, ya estás pensando en él. Ya lo estás deseando. Este signo no necesita palabras para conquistar. Le basta con una mirada serena, con un silencio cómodo, con una presencia que impone calma y deseo a partes iguales. Es terrenal, sensual, tangible. No juega con lo inalcanzable, te da lo que ves. Y aún así te deja con ganas de más. Tauro es placer en estado puro. No es provocativo en exceso, pero sí profundamente atractivo. Tiene una forma de disfrutar la vida que enamora. El buen vino, la comida bien hecha, los abrazos largos, las caricias sin prisa. Hace que todo parezca más intenso, más real. Lo irresistible de Tauro no es un destello fugaz.
Es una brasa que arde lenta, una seguridad emocional que te envuelve sin necesidad de grandes declaraciones. Y cuando te toca, lo hace de verdad. Te cuida, te protege, te ancla, pero también te pone a prueba. Porque detrás de esa calma hay una terquedad feroz, una resistencia al cambio, un miedo al caos que lo vuelve posesivo. Si te quiere, te querrá para siempre, pero también te exigirá lo mismo. Y ahí está su sombra, el deseo de controlar lo que ama. Tauro puede parecer tranquilo, pero no le gusta compartir. Ni su tiempo, ni su espacio, ni a las personas que considera suyas. No explota como Aries ni manipula como Escorpio, pero se cierra, se vuelve duro y te hará saber que ya no estás dentro de su mundo. Y sin embargo, cuesta soltar a un Tauro, porque su forma de amar es tan física, tan presente, tan envolvente, que te marca. No por lo que dice, sino por lo que hace. No por las promesas, sino por las certezas. Amar a un Tauro es sentir que tienes un lugar en el mundo. Te enseña a disfrutar sin culpa, a mirar el cielo mientras los pies tocan tierra, a besar con intención, a quedarte, a elegir con el cuerpo, no solo con la mente. Y eso es difícil de olvidar. ¿Te enamoraste alguna vez de un Tauro? ¿Sentiste esa mezcla de calma y deseo que lo vuelve único? Cuéntanos en los comentarios, porque el deseo más profundo no siempre se grita, a veces se susurra, y Tauro sabe hacerlo como nadie. 6 Aries. Aries no espera a que lo mires. Te mira primero. No te seduce con estrategias. Te atrapa con su presencia, con su fuego directo, con esa energía que entra a una habitación y hace temblar el aire. Aries es deseo en movimiento, una chispa que no pide permiso para encender. Su forma de ser irresistible no está en lo calculado, sino en lo salvaje, en lo que no se puede fingir. Aries es vitalidad pura, impulso que se desborda, pasión que no se explica. Cuando quiere algo, lo dice. Cuando quiere a alguien, lo demuestra. No hay medias tintas y eso fascina. Hay algo profundamente magnético en su seguridad. Esa capacidad de lanzarse sin dudar, de romper el hielo con una sonrisa desafiante, de convertir cualquier momento en una aventura. Aries no te pregunta si estás listo, te toma de la mano y corre. Y tú corres detrás, sin entender por qué. Su deseo es inmediato, urgente, honesto. Puede que dure poco, puede que se agote como un fuego que consume rápido, pero mientras dura, quema delicioso. Aries te hace sentir vivo. Te devuelve la adrenalina del amor sin filtros, la emoción de no saber qué vendrá, pero quererlo igual. Y ahí está su lado oscuro también, porque así como enciende, se apaga. Así como se lanza, también se va. Aries no es constante, no siempre piensa en las consecuencias. Puede herir sin querer, simplemente porque no supo esperar, porque prefirió actuar antes de preguntar. Es egoísta, sí. Es impaciente también, y a veces eso lo vuelve un amante fugaz. Alguien que ama con tanta fuerza que no sabe sostener lo que construyó, pero incluso cuando se va, deja huella. Porque nadie se olvida del primer amor que rompió las reglas contigo. Estar con un Aries es aceptar el caos de la pasión, la velocidad del deseo, el riesgo de que duela, pero también la certeza de que valió la pena. Aries no es para quienes buscan calma, es para quienes quieren sentir que están vivos, aunque sea por un segundo. Y eso lo hace irresistible, porque en un mundo lleno de máscaras, Aries te ama de frente, con errores, con exceso, con torpeza, pero de verdad, sin miedo. ¿Tuviste alguna vez un amor con Aries? ¿Te incendió el alma o se fue dejándote en cenizas? Cuéntalo en los comentarios, porque hay fuegos que aunque se apaguen, siguen ardiendo por dentro. 5. Sagitario. Sagitario no te conquista con promesas eternas. Te atrapa con una risa, con una historia que parece inventada, pero es real, con una mirada que brilla como si todo fuera posible. Su atractivo no es predecible, es salvaje, como el viento que cambia de dirección sin avisar. Es irresistible porque no lo intenta, porque es libre, porque cuando está contigo no hay prisas ni planes, solo presencia. Te habla del mundo, de ideas, de sueños imposibles, y tú, sin darte cuenta, ya estás soñando con él. Sagitario no necesita tocarte para encenderte. Te enciende la mente, el alma, las ganas de vivir.
Hay algo en su forma de moverse, de mirar, de bromear incluso cuando todo parece desmoronarse. Tiene un fuego interior que contagia y una confianza desbordante que te hace sentir que el mundo no es tan oscuro si estás a su lado. Te hace reír, te hace olvidar el miedo, y eso seduce más que cualquier físico. Pero cuidado, porque Sagitario no se queda mucho tiempo en un solo lugar. Ama con intensidad, sí, pero también con una necesidad de respirar que a veces lo aleja cuando más lo necesitas. Quiere todo, pero no siempre quiere quedarse. Te toma de la mano para mostrarte el mundo y a veces te suelta sin darte cuenta. Su peor sombra es esa, la inconstancia, el temor al compromiso, la necesidad de mantener siempre una puerta abierta. Puede desaparecer un rato y volver como si nada. Y eso duele, porque tú te quedaste en la historia y él ya empezó otra página. Aún así, es inolvidable, porque amar a Sagitario es haber vivido algo único, es haber sentido la alegría pura del amor sin jaulas, es haberte atrevido a ser tú mismo, sin miedo al juicio. Y aunque su paso sea breve, deja una marca profunda, como un viaje que no planeaste, pero te cambió para siempre. Con Sagitario, nada es tibio. O te ríes hasta llorar, o lloras porque se fue, pero nunca te deja indiferente. Y en un mundo lleno de medias emociones, eso lo hace completamente irresistible. ¿Te enamoraste alguna vez de un Sagitario? ¿Te llevó lejos o se fue antes de que pudieras alcanzarlo? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque el fuego sagitariano puede iluminar o quemar, pero jamás pasa desapercibido. 4. Géminis. Géminis no entra en tu vida, irrumpe. Te atrapa con palabras, con bromas, con historias tan locas que no sabes si son ciertas o no. Pero quieres creerlas. Es esa chispa que aparece cuando menos lo esperas. Ese mensaje que llega justo cuando pensabas que el día ya no podía mejorar. Y así empieza todo. Tiene una mente brillante, rápida, siempre alerta. Sabe leer las señales, anticiparse a tus respuestas, jugar con tus ideas como si fueran piezas de ajedrez. Pero no lo hace con intención de manipular. Lo hace porque le apasiona el juego de la mente, de la seducción, del misterio sin compromiso. Géminis es encantador sin quererlo, porque no fuerza, porque es natural, porque tiene esa capacidad única de hacerte sentir visto, escuchado, entendido, te hace preguntas que nadie te ha hecho, se ríe de tus silencios, se interesa por lo que no dices. Y tú, que pensabas que no te ibas a enganchar, ya estás pensando en él todo el tiempo. No es el más apasionado ni el más romántico en el sentido clásico, pero tiene algo que pocos tienen, curiosidad genuina. Y eso seduce, porque cuando alguien te escucha de verdad, cuando alguien se asombra contigo del mundo, cuando alguien se ríe contigo hasta de lo absurdo, ¿cómo no vas a querer quedarte ahí? Pero ojo, porque Géminis es cambiante. Hoy te busca, mañana desaparece. Hoy te jura que le importas, mañana dice que no sabe lo que siente. No porque mienta, sino porque está en constante movimiento, porque vive procesando 1000 emociones al mismo tiempo, porque a veces ni él se entiende. Eso puede doler, mucho, porque justo cuando tú ya bajaste la guardia, él gira la página y te quedas esperando un mensaje que no llega, una explicación que no existe. Te rompe sin querer, con una sonrisa, con una distracción, con un ya vuelvo que no vuelve. Y sin embargo, vuelves. Siempre vuelves, porque nadie te hizo reír como él, nadie te hizo pensar tanto, nadie te mostró que se puede conectar sin tocar, que se puede seducir sin promesas, que se puede amar sin cadenas. Géminis es aire. No lo puedes atrapar, pero si lo sientes, aunque sea por un momento, ya no lo olvidas. Su forma de entrar en tu mente es suave, pero se queda. Y eso, aunque duela, es irresistible. ¿Te dejaste llevar por un Géminis alguna vez? ¿Fue risa o fue caos? ¿Juego o herida? Queremos leerte en los comentarios, porque cuando Géminis te toca el alma, nada vuelve a ser como antes. 3. Piscis. Piscis no conquista con palabras, conquista con silencios, con miradas que parecen venir de otro mundo, con esa forma suya de escucharte como si entendiera lo que ni tú sabes explicar, con su dulzura que no se impone, que simplemente aparece, como el agua que se filtra entre las grietas de tu alma. No te das cuenta cuándo ni cómo, pero un día te descubres pensando en esa conversación a media voz,
en esa caricia sin contacto, en esa frase suya que parecía una canción. Y ahí estás, atrapado. No por algo físico, no por una lógica concreta, por la emoción, por lo que te hizo sentir sin tocarte. Piscis tiene ese poder, entrar donde nadie más llega. Su sensualidad no está en lo obvio, está en lo invisible. Te enamora con detalles, con gestos tiernos, con su vulnerabilidad. Porque cuando un Piscis se abre, no hay nada más humano, más puro, más profundo. Y eso desarma. Tiene un aura de ensueño, como si no perteneciera del todo a este mundo, como si en su corazón llevara una historia que aún no ha contado. Y tú quieres conocerla, quieres cuidarlo, quieres proteger esa fragilidad que es a la vez su fuerza más poderosa. Y ahí estás, rindiéndote sin saber cuándo empezaste a caer. Pero ese magnetismo tiene su sombra, porque Piscis también se escapa, se hunde en sus propios miedos, se contradice, se esconde tras excusas suaves, puede amarte y desaparecer, puede necesitarte y callar, puede hacerte sentir el centro de su universo, y al día siguiente, volverse niebla. Y eso te duele, porque tú diste todo, porque creíste en esa conexión, porque viste algo real, y Piscis simplemente no supo cómo sostenerlo, no por maldad, sino porque el mundo a veces le pesa demasiado, porque sus emociones lo abruman, porque su forma de amar es tan intensa que a veces le asusta. Aún así, no lo olvidas, porque nadie te miró como él, nadie te hizo sentir tan importante, nadie te hizo creer, aunque fuera por un instante, que el amor puede ser mágico, que puede doler y curar al mismo tiempo, que puede ser verdad, incluso si no dura. Piscis es como un sueño hermoso que no quieres despertar, aunque se vaya, aunque duela, aunque no vuelva. Te deja algo dentro, algo que no se borra, porque cuando Piscis te toca el alma, la marca para siempre. ¿Viviste algo así con un Piscis? ¿Te hizo volar alto y luego caer sin red? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque cuando Piscis ama, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. 2. Leo. Leo no pasa desapercibido. Su presencia es un fuego que consume y atrae al mismo tiempo. Cuando entra en una habitación, todos lo sienten, todos lo notan. Su orgullo es tan grande como su corazón, y esa combinación lo convierte en un signo irresistible, pero también peligroso. Ama ser el centro de atención, pero no solo por vanidad. Es su forma de demostrar que existe, que es importante. Y cuando se siente amado, cuando su corona brilla, Leo se entrega con una pasión que puede iluminar la vida entera de alguien. Pero cuidado, porque ese fuego también puede quemar. Detrás de su seguridad y carisma, Leo esconde un miedo profundo a ser ignorado, a no ser suficiente. Por eso sus celos no son solo posesividad, son la necesidad de sentirse único, insustituible. Cuando duda, cuando sospecha, su orgullo herido puede convertirse en tormenta. No es un celoso silencioso. Cuando los celos llegan, Leo los grita, los muestra, los convierte en un espectáculo porque para él es mejor luchar que esconder. A veces esa intensidad abruma, a veces hiere, pero es la forma en que Leo intenta proteger lo que considera suyo. Esa pasión puede ser su mayor virtud y su peor enemigo. Puede hacerte sentir amado como nadie, pero también puede encerrarte en una jaula dorada de expectativas y control. Leo no soporta la traición ni la indiferencia. Si siente que pierde su lugar en tu vida, puede reaccionar con rabia y decepción. Y sin embargo, debajo de esa coraza de rey está un ser que ama con sinceridad, que defiende con lealtad y que sueña con un amor tan grande como su alma. Leo quiere ser el héroe y el refugio, pero también teme ser solo un recuerdo. Cuando Leo ama, da todo, sin reservas. Pero cuando siente que pierde terreno, su orgullo puede convertirlo en un rival implacable. No perdona fácil ni olvida rápido. Porque para Leo, el amor es también un combate donde no está dispuesto a perder. ¿Has sentido esa fuerza de un Leo enamorado? ¿Te has sentido arrastrado por su fuego o atrapado en su sombra? Cuéntanos tu experiencia, queremos escuchar tu verdad. Porque entender a un Leo es entender que el amor puede ser un volcán que arde sin pausa. 1. Escorpio. Escorpio es el signo más intenso y misterioso del zodíaco, un enigma que cautiva y asusta al mismo tiempo. Su magnetismo oscuro no se limita a su presencia, sino que se extiende a su manera de amar, de sentir,
de guardar secretos. Es el imán imposible de ignorar, pero también el guardián de un abismo insondable. Cuando Escorpio ama, lo hace con el alma entera, sin medias tintas ni escapatorias. Su pasión es profunda, casi visceral, y esa intensidad lo hace irresistible y peligroso a la vez. Ama con una fuerza que puede ser vida o tormenta, entrega o destrucción. Pero detrás de esa entrega absoluta se esconde un temor intenso, el miedo a la traición, a la vulnerabilidad. Por eso Escorpio protege su corazón con una coraza impenetrable, y cuando siente que lo traicionan, su respuesta es implacable, calculada y definitiva. Los celos de Escorpio no son simples emociones pasajeras, son tormentas que nacen en lo más profundo, en un lugar donde la confianza y la lealtad son sagradas. Cuando se sienten heridos, no reaccionan con explosiones superficiales, sino con un frío calculador que puede destruir lentamente. Escorpio observa en silencio, acumula, analiza y cuando decide actuar, su golpe es certero, como una daga que atraviesa el alma. No busca hacer ruido, no necesita gritos ni escenas. Su poder está en la calma inquietante que precede a la tormenta. No es fácil entender a Escorpio porque su mundo interior es un laberinto de emociones contradictorias, amor y odio, pasión y distancia, entrega y control. Esa complejidad hace que quien se atreva a acercarse descubra un universo intenso, pero también peligroso. Escorpio no olvida ni perdona fácilmente. Si siente que su confianza fue quebrantada, puede guardar rencor durante años, alimentando su fuego interior con cada recuerdo, con cada detalle. Para ellos, la justicia es personal y a menudo implacable. Sin embargo, también tienen un lado protector y leal que pocos ven. Cuando Escorpio confía y ama de verdad, lo hace para siempre, con una entrega que no conoce límites. Son guardianes de los secretos más profundos y defensores feroces de quienes aman. ¿Has sentido alguna vez el poder silencioso de un Escorpio? ¿Has vivido esa mezcla de atracción y temor que provoca? Cuéntanos tu historia. Queremos conocer cómo es amar y ser amado por este signo de misterio y fuego. Porque Escorpio no es solo el signo más misterioso, sino también el más irresistible y peligroso. El que te atrapa sin remedio y del que es difícil escapar. Y hasta aquí nuestro recorrido por los signos más irresistibles del zodiaco. ¿Coincides con este ranking? ¿Quién te atrapó sin remedio? Déjanos tu historia en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de signos zodiacales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video con más secretos del zodiaco.